enseña que el amor negativo no existe, porque el amor en sí mismo siempre es positivo. Y, y bueno, puedo entenderlo. Lo que ocurre es que a veces por amor nos hacemos daño. Entonces, cuando nos hacemos daño no es un amor que sea constructivo, sino que es destructivo. Porque uno puede estar muy enfadado con alguien, por ejemplo, muy molesto, puede sentir mucha rabia contra alguien. A veces son familiares, son seres queridos, ¿no? Y en el fondo esa rabia contra alguien es porque lo queremos mucho. Bien. Porque si no, nos sentiríamos indiferentes. Indiferentes. ¿No? Y ese es mi punto de vista. Tanto es así que a veces, sobre todo cuando hablamos de amor negativo, parte de la relación con nuestros padres tiene que ver con, bueno, cómo hemos crecido con ellos, cómo nos hemos desarrollado como seres adultos, entre comillas adultos, cómo hemos crecido con las deficiencias que hemos tenido todos, ¿no? Por las circunstancias, por el tipo de sociedad en el que vivimos. Entonces, amor negativo es un término acuñado por Bob Hoffman, que fue el que desarrolló el proceso Hoffman junto con Claudio Naranjo, de hecho, hace ya 40 años de esto en Estados Unidos. Bob Hoffman no era ni psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, pero era una persona muy intuitiva que desarrolló un método para transformar el tipo de emociones destructivas que se generan y se desarrollan en la relación con nuestros padres, digamos, toda la parte de sombra, ¿no? Y Claudio Naranjo le ayudó en ese proceso de definir mejor lo que estaba creando, ¿no? Muy potente, muy poderoso, para transformar la relación con nuestros padres y que realmente podamos conectar con el verdadero amor, ¿no? Un amor mucho más, más compasivo, más libre, un amor sin esperar nada a cambio, ¿no? Y claro, para poder desarrollar eso hace falta pasar por la vergüenza, por el dolor, por el sufrimiento, por la venganza, ¿no? Y toda una serie de emociones y sentimientos que si no pasamos a través de ellos no podemos llegar a verlos. Entonces fue Bob Hoffman quien desarrolló ese término de amor negativo y yo realmente recomiendo a todo el mundo que investigue lo que es el proceso Hoffman. Se hace en alrededor de 13, 14 países en el mundo. Llevan 40 años haciéndolo, es un proceso muy intenso de 9 días en donde se trabajan las figuras parentales y cómo nos hemos desarrollado, cómo somos como adultos a consecuencia de la relación con nuestro padre y con nuestra madre, ¿no? Todos los rasgos negativos que hemos heredado de ellos, dejando de lado la parte positiva, que por supuesto la hay, pero aquí lo que nos importa es la parte negativa y creo que es la que pesa más, porque no tenemos el mundo que tenemos, y es hacer consciente en un trabajo muy intenso a 3 niveles, que es a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, incorporando también el espiritual, pero básicamente estos 3 niveles, trabajando a los 3 niveles para hacer consciente toda esa parte de sombra y todo eso que llevamos, que generación tras generación se repite. Y a mí, ya lo comenté en el vídeo, ¿no? Cuando hablaba del amor negativo, me impactó un caso de una persona que es un ejemplo de cómo ahí está ese amor negativo y cómo está también la venganza. Que de fondo todos tenemos venganza hacia nuestros padres, lo que pasa es que no es consciente, ¿no? Cómo nos vengamos de forma inconsciente, sí. Ya sea porque ellos desean, nuestros padres, que seamos felices o porque no lo desean, y hacemos todo lo contrario para vengarnos, ¿no? En ese tipo de comportamiento no somos libres, somos esclavos de una reacción emocional de niño. Y cuando uno se pone a investigar sobre uno mismo y empieza a darse cuenta de los patrones que llevamos encima y los comportamientos que no son libres, se da cuenta de que son muchas las capas, como una cebolla, que hay que irse quitando. Y como comentaba de ese caso, ¿no? me impactó muchísimo y se lo dije en su momento, porque me recordaba el viaje del héroe también. De una persona que bueno, se desarrolló en una familia disfuncional, en donde no recuerdo bien los detalles, pero la cuestión es que su madre decía que ella no bailaría, no bailaría como bailarina, sino que pues, bailaría en un puticlub, ¿no? O algo así, o haría striptease. Y claro, eso es un maltrato emocional, maltrato psicológico desde niño. Y bueno, pues esa niña, para demostrar por amor a su madre que eso no sería así, se acabó convirtiendo en la primera bailarina de la compañía, ¿no? Que bailó en el Teatro del Bolshoi de Moscú. Entonces, es
es un ejemplo del esfuerzo y del sacrificio que conlleva, porque un bailarín tiene que sacrificarse mucho a muchos niveles, ¿no? A tener un cuerpo esbelto, fuerte, la disciplina, la constancia, la alimentación y poder llegar a ser lo que fue, ¿no? Pero no libremente, Bien. sino por un esfuerzo por demostrar de que no bailaría ni sería una striptease, sino que realmente bailaría como una bailarina. Entonces, para mí eso tiene el componente del amor negativo, porque por amor se estaba sacrificando su propia vida, no estaba siendo libre, no estaba disfrutando con lo que estaba haciendo. Y me impactó muchísimo esa historia. Y en este proceso, que normalmente se comparte con más gente, ¿no? Oyes muchas más historias de venganza, que a veces no son tan impactantes como Sí, esta. una venganza sutil incluso, una venganza Sí, son sutil. venganzas sutiles, no tiene por qué ser tan obvio, ¿no? Normalmente no son obvias. Pero me llamó muchísimo la atención y considero que es un elemento clave en el desarrollo personal, en el crecimiento y el autoconocimiento. El darse cuenta y el buscar, ¿no? Todo este tipo de programas que llevamos, que en el fondo hace que vivamos una vida como esclavos, esclavos de nuestras emociones, de nuestros programas. Con lo cual... Y creemos que somos libres porque Bien. podemos ir para aquí y para allá, porque aparentemente podemos elegir, pero no es así. No. Entonces, todos esos que queremos un nuevo mundo, queremos una nueva sociedad, queremos un mundo mejor y que deseamos, creo que imaginarlo está muy bien, pero hay que realizarlo. Y para realizarlo hay que intentar evitar que sea el mismo perro con diferente collar. Y para cambiar ese collar hay que hacer un trabajo arduo con uno mismo. Y no me gusta la palabra trabajo porque me recuerda al Tripalium, que es esclavismo, ¿no? Pero tenemos pocas palabras para hacer para describir, ¿no?, ese esfuerzo sobre uno mismo, esa constante observación, aprendizaje, estudio. Y hay montones de caminos y de técnicas y de procesos para darse cuenta de cómo somos. Entonces, bueno, yo creo que tu interés en hablar sobre el amor negativo y todo lo que comporta creo que es fundamental hoy en día, porque si no, generación tras generación se transmite lo que hemos aprendido de nuestro padre y de nuestra madre, ya sea por imitación, ya sea por rebeldía, o ya sea para ser como ellos, ¿no? Y en esa réplica pues está lo positivo y lo negativo tiene mucho peso. Entonces, creo que eso es fundamental. Ya podemos aprender muchas técnicas de sanación, muchas técnicas de lo que sea, pero si esa parte esencial que está en los pilares que nos sustentan como seres, no se transforma, lo demás para mí no será real, porque lo que más destruye es esto. Además, el amor negativo lo que tiene es que destruye tu capacidad de sentirte libre, de sentirte íntegro, de sentirte con una autoestima en su sitio, de sentirte capaz, de sentirte que eres valorado por lo que eres, no por lo que haces ni por lo que tienes. Entonces, asociado al amor negativo está el sentirte indigno de ser amado, porque los niños no comprenden, no tienen la capacidad de comprender del por qué sus padres actúan como lo hacen, no pueden comprender sus deficiencias, no pueden comprender en las circunstancias en las que se desarrollaron también como niños, ¿no? Entonces asimilan el comportamiento e intentan adaptarse a las circunstancias según sus padres y su madre. Ellos lo que quieren, todos los niños quieren ser queridos, entonces para ser queridos desarrollan estrategias. Sí. Y a veces esas estrategias se hacen daños a sí mismos, ¿no? Y siguen en la madurez. ¿Cómo? Que estas estrategias inclusive siguen siendo maduro para llamar la atención. Bueno, sí, siguen estando presentes con un cuerpo de adulto. Correcto. Entonces es el niño interior que se sigue quejando, ¿no? O sigue queriendo el amor. Y a lo mejor los padres todavía ya no están entre nosotros, pero seguimos proyectando esas programas en nuestra pareja, o nuestros jefes, o amigos, etcétera, ¿no? Y es algo que funciona solo. Entonces, ese sentimiento de sentirse indigno de ser amado es como que yo hay algo que hago que no es digno, ¿no? Entonces, para ser digno tengo que hacer cualquier cosa para merecer ese amor. Y ahí es cuando nos prostituimos. Nos prostituimos y mendigamos ese amor negativo. Sí, y mendigamos amor. Claro, mendigamos amor. Al final mendigamos el que nos quieran, y lo que todo niño desea, ¿no? Ser querido y ser tenido en cuenta, ser cobijado, ser nutrido. Entonces, en esta sociedad, que también espero poder hablar en algún momento, ¿no?, que es lo que estoy investigando en este momento, cómo
el contexto en el que vivimos como sociedad está carente de referentes, carente de tradiciones, estamos como flotando entre el cielo y la tierra, sin anclajes ni arriba ni abajo. Entonces se produce una neurosis personal, una neurosis colectiva, en donde la depresión campa a sus anchas y montones de problemas psicológicos que luego sí se somatizan, montones de enfermedades. Y porque no tenemos tradición, hemos perdido la tradición por múltiples factores. Yo pienso que esa pérdida de la tradición, esa pérdida de un entorno que te cobija, no solamente tus padres, sino también el entorno, ¿no? Los vecinos, los amigos, otros familiares y demás, que te ayudan a crecer, ¿no? Y a sentirte seguro de ti mismo. Y todas esas inseguridades de niños se trasladan al mundo adulto, y ahí es cuando desarrollamos todo tipo de estrategias basadas en el miedo, pues para sobrevivir. Y bueno, esto sería una pequeña presentación, ¿no? de lo que yo entiendo por amor negativo y los efectos destructivos que tiene. Entonces, Pepón, podríamos empezar el trabajo a partir de la relación con nuestros padres. Sí, al final todo parte de ahí. Bien. Más allá de vidas anteriores, que para mí son una realidad, claro. Pero más allá de eso, queramos o no, de nuestro padre, de nuestra madre, hemos bebido, nos hemos nutrido. Entonces, pienso que todo trabajo personal serio parte de investigar y de conocer la relación que tenemos con nuestra padre, con nuestra madre, todo lo que hemos bebido de ellos, de ambos, y centrarnos sobre todo en la parte de entrada, en la parte negativa, porque al final es lo importante. La parte positiva puede venir después, ¿no? Todo lo que nos han aportado de positivo, y porque al final si estamos aquí hoy es porque hemos sobrevivido, hemos sido capaces de sobrevivir con lo que nos han dado, con las carencias, aún así hemos sobrevivido. Entonces eso es bueno, es positivo, pero es necesario prestar mucha más atención a lo negativo. Y en este movimiento del New Age, que llevan ya décadas, ¿no? Hay como mucha aversión a lo negativo, como no querer ver lo negativo y proyectarse únicamente en el happy flower, en la meditación, en visualizar luces y cosas así. Y matar las emociones. Y eso no sirve. Puede servir para calmarte y te puede servir de forma... Es como una crema, ¿no? Que te la pones en la piel, como decía Bob Hoffman, te la pones en la piel la crema y aparentemente pues eso te alivia, pero luego la crema desaparece. Vamos poniendo parches, ¿no? Sí, son como parches. Al final el trabajo de fondo tiene que ver con un trabajo emocional fuerte, en donde hay que atreverse a conectar con el dolor de la infancia, el dolor del niño interior, con ese abandono, con ese maltrato que todos hemos sufrido de una manera u otra, ¿no? Normalmente es el abandono del padre en nuestra sociedad, porque es como está organizada, ¿no? Y a veces el abuso o la intromisión de la madre, o a veces está demasiado presente, o también depende si hay son demasiados hijos, pues te han que cuidar de tus hermanos. O ausente, presente o ausente también puede estar la madre. ¿No? Normalmente, en general, el padre suele estar ausente y la madre demasiado presente, ¿no? Ese es un poquito el patrón general, no tiene por qué ser todas las familias, pero es un poco el patrón general por el tipo de sociedad en el que vivimos, donde hasta hace no pocas décadas pues el padre era el que trabajaba, ¿no? Y estaba siempre ausente y la madre estaba en casa. Entonces, bueno, como tú preguntabas, yo pienso que el verdadero trabajo empieza por papá y por mamá, y luego de ahí se extienden círculos más allá de ahí, ¿no? Pero ahora estamos repitiendo lo que ellos hicieron. Muchas veces, pues yo no soy como mi padre, como mi madre, pero en el fondo estamos repitiendo lo mismo. Y si no lo repetimos, hacemos lo opuesto. Entonces, y luego lo proyectamos a nuestros hijos. Sí, claro. Los mismos patrones. Exactamente. Inconscientemente, inconscientemente. Sí, sí. Y con toda una buena voluntad de no hacer lo mismo, caemos en lo mismo, ¿no? Sí. Porque incluso auto-observándote, ¿no? Sí. Y viendo lo negativo de mamá, sí. Luego te miras adentro, ya colgué, siento, te miras hacia adentro y te das cuenta de que tú estás haciendo lo mismo con tu hija. Sí. ¿Correcto? Dices, sí. O sea, estoy juzgando
mucha rabia que no se ha liberado, pero quien no lo ha liberado es el niño. El niño interior no lo ha liberado en su momento porque se sentía impotente ante una situación injusta de sus padres, frente a sus padres, de impotencia, de no saberse defender, no poderse defender. Esa rabia se enfría y se vuelve luego en venganza. Pero esa rabia sigue estando presente. Entonces, por eso en estos procesos de desarrollo personal, como el proceso Hoffman, o también en el SAT, por ejemplo, que también estoy haciendo, de Claudio Naranjo, hay momentos en los que hay un espacio de expresión de esa rabia, identificando claramente qué situaciones del pasado te sentías impotente y sentías esa rabia. Entonces, eso está en la memoria celular del cuerpo. Vale. Entonces, es necesario que haya un espacio en donde uno pueda conectar con el niño interior, con el dolor del niño interior, y en ese espacio poder liberar esa rabia. Porque, queramos o no, hay una liberación celular también, una memoria desde niño. Y de forma, claro, lo podemos llamar entre comillas mágica, ¿no? Pero se produce una liberación que uno se siente como descargado. Es como que algo que no pude hacer en el pasado lo he hecho en el presente. Y tal vez podríamos irnos a la teoría cuántica, ¿no? Sería una hipótesis, pero como que el pasado, el presente y el futuro al final coexisten en el presente. Es como aquello que no pude hacer lo hago en el presente y es como si lo estuviese haciendo en el pasado. Entonces, hay una liberación y es por capas, no te digo que haciéndolo una vez uno se libere del todo, ¿no? Pues esto no es así, es un proceso largo, pero es progresivo y a la medida que se va haciendo, y si uno tiene la oportunidad de irlo haciendo, se va liberando, y esa carga de rabia, de agresividad que uno lleva contenida, proyectada correctamente y en la dirección correcta, no al tuntún, ¿no? Se produce una sanación. Luego otra cosa es cuando en el presente, en el día a día, uno siente rabia hacia una circunstancia. Una circunstancia determinada, ¿no? Entonces, ahí pienso que es bueno desarrollar la capacidad de autoconsciencia, la capacidad de darse cuenta de qué es lo que te está generando rabia y a qué te recuerda esa circunstancia. O sea, yo en este momento estoy sintiendo rabia porque esta persona me ha dicho tal. Bien, yo asumo la responsabilidad en este momento de lo que me está pasando, cuento hasta 10, intento recordar a qué me recuerda, a qué situación del pasado me recuerda esto que estoy viviendo ahora en el presente. Porque normalmente podemos identificar una proyección cuando hay mucha emoción, como por ejemplo la rabia, y es una circunstancia que se repite en el tiempo. Yo ahí estoy seguro de que hay algo anclado en el pasado. Cuando las cosas se repiten con mucha emoción, hay algo anclado en el pasado. De modo que es bueno hacer una investigación hacia atrás y a ver, ¿a qué me recuerda? ¿Qué me recuerda de la relación con mi padre? ¿Y de qué me recuerda la relación con mi madre? De lo que estoy viviendo en el presente. Como proceso de autoconocimiento. Y probablemente uno se dé cuenta de que la reacción del presente con mucha rabia tiene que ver con el pasado. Entonces es importante resolver la situación del pasado para que en el presente esa descarga emocional no se produzca. Pero entonces es el adulto el que puede manejar con mucha más templanza la situación. Otra cosa es que haya una situación de injusticia, por ejemplo, ¿no? Pues haya un maltrato hacia alguien querido, o haya algún proceso judicial, o haya alguna situación en el trabajo que sea injusta, claramente injusta, ¿no? Entonces, en la que a uno le sale pues la capacidad de defender o de hacer las cosas, o de intervenir, ¿no? Pero aunque pueda estar la rabia siempre está. O sea, la idea es, como adultos, que haya una inteligencia emocional, donde uno pueda canalizar esa rabia. Y si uno sabe que es impulsivo y a lo mejor dice lo primero que pasa por la cabeza, porque tiene una estructura de carácter pues más emocional y más impulsiva, pues si uno sabe eso, no se trata de ser, digamos, templado, tipo inglés, ¿no? Flemático, que no se ve nada, no. Sino, pues, bueno, pues me doy un paseo, luego vuelvo y ya en frío, entonces digo lo que tengo que decir. Y normalmente la rabia digamos, aumenta en la medida que uno no comunica lo que le pasa. Entonces, eso cuando la rabia no se comunica, se enfría y se transforma en venganza después, ¿no? Entonces, es un trabajo de autoconocimiento y de gestión emocional al final.
tiene que ver mucho con la comunicación, con una buena comunicación Una buena hacia los demás. comunicación. Es decir, me está pasando esto en este momento contigo, no me está gustando esto que me estás haciendo, yo te agradecería por favor pues, que no lo vuelvas a hacer o lo que fuere, ¿no? Pero siempre asumiendo la propia responsabilidad de lo que a uno le pasa, comunicando correctamente hacia el otro. Luego si al otro si le gusta o no le gusta, Es un que haga lo que problema. tenga que hacer con eso. Pero al menos yo asumo la responsabilidad de lo que me pasa. Y es un aprendizaje, creo que no nos han enseñado a hacer eso. Nuestros padres no nos enseñaron, a menos los míos no me enseñaron a gestionar las emociones, no me enseñaron a comunicar en este sentido, y es un aprendizaje que yo estoy haciendo para convertirme en adulto y que mi niño interior, esa parte de niño interior que no creció, pues pueda crecer y sea un adulto responsable y soberano de mí mismo y de lo que a mí me ocurre. Otra cosa es el niño interior, que yo ya me hago cargo de él, ya no espero que mis padres se hagan cargo de ese niño interior, pues como debería ser, creo, para ser un adulto más sano. Entonces, bueno, es un poco la opinión al respecto. Entonces, partiendo la relación con los papás, cuando tú estás sanando algo, vamos a un extremo, que hayan habido maltratos, no Sí. físicos, pero sí verbales, Sí. ¿vale? Constantemente, nos podemos encontrar que una vez sanada la relación, alejarte de las personas. Estamos hablando de familia, no estamos hablando de amistades ni de Sí. parejas. Eso, otro tema. Hablo una relación tan directa. De padre y Como madre. Exacto. A ver, si te he entendido bien, me está diciendo que cuando sana la relación te alejas de esas personas. Exacto. Una vez has sanado la relación, es decir, yo he sanado, pero alejarme. ¿Te alejas en qué sentido? Físico. ¿Físico Físico. Físico. y emocional? Hombre, emocional, creo que eso es imposible. No, yo pregunto, para entenderte bien la pregunta. Sí, de una forma física y en cuanto a emocional, como más tranquila, más relajada. Según mi experiencia, en la medida que uno transita ese proceso de sanación con los padres y uno se hace responsable de sí mismo y se vuelve soberano de lo que a uno le ocurre, o sea, mis padres me dieron todo lo que me pudieron dar hasta el día de hoy. A partir del día de hoy yo asumo lo que tengo y lo que no tengo y me hago cargo de ello. Y a partir de aquí continúo yo solo. Ya no espero que mis padres me den lo que no me dieron. Entonces, es en este punto en el que yo me libero, perdonándoles a ellos de lo que no me pudieron dar, de las carencias que tuve, teniendo en cuenta también el maltrato, que forma parte de esas carencias, ¿no? Tiene que llegar a un punto en el que, al hacerse uno responsable de sí mismo, puede sentir compasión por sus padres y puede sentir el amor hacia ellos mucho más real. Entonces, uno se puede separar físicamente, emocionalmente, porque uno es más adulto y ya no hay más relación de abajo arriba, no hay una relación jerárquica, sino que cuando uno se vuelve soberano, uno es su propia autoridad, ya no espera que el otro te apruebe o no te apruebe, en este caso el padre o la madre, ¿no? Y desde ahí, desde donde uno puede conectar con ese amor que uno siente, puede sentir, y desde ahí puedes darlo, sin esperar nada a cambio, porque lo haces como adulto, no como niño. Como niño es desde abajo, de igual a igual es desde adulto que lo puedes dar. Ya no esperas, yo te doy porque quiero, no porque espero que tú me des después el amor que no me diste. Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí. Y en cuanto a las relaciones de amistad, porque se dice que todas las relaciones son espejos, ¿vale? Sí. Entonces, cuando te das cuenta de algo que no te gusta, te autoexaminas tú, te autoobservas. Bien, cuando tú has sanado esa parte, ¿qué haces con esa relación? Bueno, ¿Sanar y normalmente- alejarte? Bueno, claro, las amistades dependen, ¿no? Pienso que a veces hay personas que aparecen en el camino que te ayudan a darte cuenta de algo de ti mismo y cuando tú lo transformas, pues esa relación ya se acaba, ¿no? Es decir, las amistades
es distinto la relación con los padres que la relación con las amistades. No tiene nada que ver, hemos salido de nuestros padres, pero las amistades, pues sí, claro, si uno tiene cierta relación con unas amistades durante un tiempo, se da cuenta de cosas que no le gustan, eso lo sana, pues a lo mejor ya no necesitas más a esa persona y cada uno luego sigue su camino, ¿no? Es decir, yo creo que eso no es sano. ¿Y por qué esta necesidad que tenemos de quedar bien, de dar más de lo nuestro, de querer ser aquello que no eres para agradar a los demás? ¿Por qué esta ansiedad? Pues volvemos al principio, es el amor negativo. Estamos proyectando a nuestros padres en los demás. O sea, la necesidad de quedar bien, la necesidad de agradar, la necesidad de que nos quieran, todo parte de los padres. Es el mismo impulso de niño hacia los padres que se repite con las relaciones. Ese es un comportamiento de niño, no es de adulto. Por eso todo parte de los padres. Entonces, O sea, esa ansiedad viene del niño. exacto, de querer salirse con la suya, de querer llamar la atención, Para recibir el amor que no recibió. para recibir el amor que él cree que no recibió. Que él cree que no recibió, pero el que él espera todavía recibir. Exacto, exacto, Que no va a recibir. Por eso sigue y sigue y sigue y sigue. exacto. Y hasta que no se sane, todas las relaciones llevarán la misma proyección, la Sí, misma, claro. la misma, Sí, en sí. todas, ya sean parejas, amistades, todo. todas las relaciones interpersonales. Es el carácter. El carácter se construye de niños y va cristalizando con la edad. Y cuanto más adultos si no se trabaja, más cristaliza, más se solidifica y es más difícil transformarlo. Entonces, son todos esos patrones de comportamiento. Me parece muy, muy interesante el eneagrama. Vale. Porque son 9 tipos de carácter con 3 subtipos, en donde ya son 27 tipos de carácter, y es muy interesante cómo se desarrolla cada tipo de carácter. O sea, es una manera como más rápida de verse a sí mismo. Yo lo llamo como si fuesen arquetipos, como espejos de autoconocimiento, en donde uno se puede ver a sí mismo, se puede ver reflejado y conocerse más de sí mismo. Entonces, es un conocimiento bastante antiguo el tema del eneagrama. Sí. Y cada carácter tiene un patrón de comportamiento, tiene unas necesidades emocionales que son las que repite continuamente hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro. Entonces, darse cuenta de qué tipo de carácter tiene uno, creo que es Buscador muy de importante. emociones. Y creo que es una herramienta muy útil, que para mí lo está siendo, porque llevo un tiempo investigando y experimentando y viviendo el eneagrama a través del programa SAT, y yo lo recomiendo como instrumento de autoconocimiento para precisamente ahondar en esta sombra que no nos gusta, ahondar en este tipo de patrones que nos hacen sufrir a nosotros y a los demás, para en la medida en la que uno ahonda en todo ello y lo conoce y se conoce a sí mismo, pueda después dedicarse a las virtudes. Bien. A las virtudes del carácter, ¿no? A nuestro potencial. Entonces es el paso previo. Claro. Decía Jung, ¿no? Exacto. Sí, Una vez nos hacemos amigos de nuestra sombra, Sí, a partir de ahí ya las virtudes ya las vamos reconociendo, porque las virtudes las tenemos. sí, claro. Claro, Las virtudes las tenemos. claro, claro. Pero sí que es importante darse cuenta de que a lo mejor uno cree que ya ha superado ciertas cosas o que ya las ha sanado. Pero esto es como una cebolla, de capas y capas y capas y capas. Y aunque uno crea que ya está, no está. Y también quizás dependería de la persona, de la forma en que se lo autotrabaja, lo que acabas de decir, de ir más rápido, entre comillas. Es decir, metafóricamente, las capas de cebolla más rápidas. Bueno, la rapidez, a veces uno querría ir más rápido. Bueno, a ver, puede haber gente que vaya más rápido porque tiene, yo qué sé, hay ciertos factores que hacen que pueda ir más rápido. Lo que ocurre es que el proceso natural es el proceso natural. A veces es el ego el que quiere ir más rápido. Pero el proceso es el que es, igual que una planta crece al ritmo que crece. Si uno la estira, se rompe. Y a veces
obsesión de querer que vaya más rápido, ¿no? Que si uno coge una planta y la estira para que vaya más rápido, ¿no? Pero no, todo tiene su proceso natural y hay que dejarlo, ¿no? De todas formas, ir más rápido, ¿para qué? Porque al final, ¿a dónde llegamos? O sea, no se acaba nunca. Más rápido, o sea, uno puede hacer más cursos, más trabajo y dedicarse con más esfuerzo, con más dedicación, porque cree que va a ir más rápido, sí. Y en parte es cierto, va a ir más rápido. Pero el proceso natural es el que es. Y a veces uno no se puede dar cuenta de aspectos de uno mismo, por muy rápido que quiera ir, porque no está preparado para verlas. ¿No? El tiempo es el que es, y el que tu propia esencia y tu propia psique es capaz de asimilar. Es como la luz. Por mucha luz que uno quiera ver de golpe, si es demasiada luz, te va a cegar. Entonces, hay que dejar que también sea orgánico el proceso, sea natural. No porque uno pretenda ir más rápido, va a ir más rápido. Es más, a veces si uno quiere ir más rápido, a veces la vida te frena. ¿No? Es decir, yo me doy cuenta hoy de aspectos míos que no veía hace 3 años. Porque es que no los podía ver, por muy rápido que yo quisiese ir entonces. No estaba preparado para verlos. Y me va a ocurrir lo mismo de aquí 3 años. Yo hoy no puedo ver cosas que veré de aquí 3 años de mí. No soy capaz de ver, ni asimilar, ni asumir la responsabilidad de darme cuenta. O sea, no puedo asumir la responsabilidad hoy de hacerme cargo de eso que todavía no puedo ver. Totalmente. Porque es lo que me pasa hacia atrás. Totalmente de acuerdo, sí. Yo hoy puedo hacerme cargo de cosas que estoy viendo hoy, pero no me puedo hacer cargo de cosas que no estoy viendo. Entonces, cuando me puedo hacer responsable, veré más aspectos. Ahí están los mecanismos de defensa, que en psicología se conocen bien, como por ejemplo la negación, ¿no? La negación es un mecanismo de defensa, de supervivencia, en el que está muy presente. A veces uno no puede ver aspectos de sí mismo porque es que no los puede sostener. Y no somos conscientes. Los niega. No somos conscientes de que lo estamos negando. Sí, claro. Pero es un mecanismo de protección. Y entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu libro? El libro, mira, el libro ha sido para mí una descarga, porque han sido 15 años de intensa búsqueda, investigación personal, y de todos los libros que he ido leyendo durante estos años, no encontraba ninguno que integrase diferentes ámbitos, ¿no? Yo he tenido la inquietud de adentrarme en diferentes ámbitos sociales y de disciplinas distintas, y desde ahí como construir un puzzle o construir un cuadro, que es mi propio cuadro, en donde intento integrar las diferentes áreas de la realidad que yo he descubierto. Yo hablo siempre del despertar integral de conciencia. Creo que es un diagrama útil para darse cuenta de la cantidad de aspectos en la realidad por descubrir, por darse cuenta. Porque estábamos hablando hace un momento del darse cuenta hacia adentro de cómo la negación nos bloquea aspectos que todavía no podemos ver. Pues lo mismo ocurre hacia afuera, ocurre a nivel social. Entonces, el despertar integral de conciencia está basado en un cuadro, bueno, un diagrama de Ken Wilber, al menos así me basé yo. Ken Wilber tiene un diagrama que se llama los 4 cuadrantes, los 4 niveles, en donde digamos, es un cuadro así que divide en 4 cuadrantes, donde tiene el individuo arriba, el colectivo, el nosotros abajo, y donde está la parte, digamos, interna del individuo y la parte externa, ¿no? Pues el primer cuadrante es la parte interna, el segundo es la parte externa. Y lo mismo a nivel colectivo, parte interna del colectivo y la parte externa del colectivo. Entonces, yo me he dado cuenta de que si la conciencia la ponemos en la intersección, en el medio, es como un punto blanco en algo oscuro, digamos, algo que no se ve, en donde no hay luz. Entonces, en ese punto, en el medio, en la intersección, es como que esa conciencia con la capacidad de darse cuenta puede extenderse hacia cada cuadrante, ¿no? Y lo que representa para mí es, me doy cuenta en ese cuadrante de aspectos que no conocía y que estoy iluminando en la medida que pongo mi conciencia en ese ámbito, ¿no? Entonces, para mí hay esos 4 ámbitos, y creo que es un mapa de la realidad bastante útil, porque a nivel interno
Y la sombra no solamente es la parte, digamos, oscura, sino que la sombra también contiene todo el potencial como seres humanos, como seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional. Y todas nuestras facultades y capacidades que están disponibles, pero que están en la sombra todavía. Para poder llegar a ser humanos con mayúscula, porque para mí todavía no lo somos. Hemos perdido mucho de lo que fuimos. Entonces, también está esa sombra, en la medida en que nos liberamos de cadenas que nos atan, descubrir potenciales que tenemos como seres humanos. Me viene a la mente lo que es las capacidades psíquicas, por ejemplo, o la proyección astral, o tantas otras capacidades que tenemos. Por ejemplo, nombrando la sombra, me ha venido, ¿es posible que ciertas personas ayuden a sacar esa sombra que una misma la desconocía? A ver, ¿puedes repetir? Sí. La sombra que tenemos, sí, en muchísimas ocasiones nosotros mismos la desconocemos, ¿vale? Sí. Y sin embargo, la relación con una persona X ha hecho que esa sombra saliera. Sí. Con lo cual mi pregunta es, ¿depende de la persona en cuestión que te ha relacionado para que esa sombra saliera? Depende de la persona para que esa sombra salga. Sí. No entiendo bien. ¿De qué es lo importante aquí? ¿Que es necesario que haya personas que salgan para que salga la sombra? Que depende de qué tipo de persona ha provocado que salga esa sombra. Sí, claro. Sí, porque al igual yo puedo tener una relación contigo y esa parte de mi sombra no salir. Y en cambio con otra persona sí que sale. Que hasta uno mismo la desconoce. Sí, claro, sí, claro. Por eso te preguntaba que si depende del tipo de persona que fomenta más. Claro, sí. Depende del tipo de carácter de la otra persona y de cómo es la otra persona. Por eso este trabajo de crecimiento personal en grupo es muy enriquecedor y también muy potente, porque al haber mucha gente, la sombra se proyecta con mucha gente. Ahora. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que es la terapia personal es 1 a 1 y puede ser más lento. Pero lo que es terapia colectiva, en donde se hace un proceso grupal, durante días, das tiempo a que tu sombra personal se proyecte sobre la gente que hay en el grupo. Pero en un entorno, digamos, de seguridad, ¿no? En donde cada uno es consciente que está haciendo un trabajo de crecimiento personal, en donde asume la responsabilidad de lo que le pasa, puede ir al otro y decirle, mira, me está pasando esto contigo. Y gracias al otro reconocer lo que a ti te pasa, y asumir, y hablarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien te puede recordar, de buenas a primeras no, pero a lo mejor alguien te genera rechazo, y cuando lo analizas bien, es posible que te esté recordando algún comportamiento de tu padre o de tu madre. Entonces, es identificar eso y trabajarlo. De hecho, es una gran oportunidad. O sea, el poder trabajar con mucha gente a la vez es una gran oportunidad y facilita el trabajo, el autoconocimiento. Cierto, es que esta pregunta me ha surgido de la frase aquella que en varias ocasiones he escuchado. ¿Qué dices? Yo de esta persona lo desconozco totalmente lo que estás diciendo. Claro. Y por eso me ha venido esta pregunta, ¿no? Porque es que lo he escuchado un montón de veces, ¿no? De hablar de alguien en cuestión y decir, no estamos hablando de la misma persona, porque yo hace 30 años que la conozco y esta persona no tiene nada que ver con lo que tú me estás explicando. Claro, su vivencia de esta persona. Ahí está. Con lo cual depende de la relación y el carácter de la persona con la que se está relacionando. Claro, dos tipos de caracteres que a lo mejor se parecen, pues se llevan bien, pero un carácter distinto con el mismo carácter con la otra persona, pues a lo mejor chocan en algo. Son maneras distintas de ver o de ser. Entonces sí que hay choque. Entonces sí que salen aspectos que a lo mejor uno veía de sí mismo, que la otra persona nunca va a ver, porque ese tipo de carácter no se los va a sacar fuera. Claro. Bueno, creo que te he interrumpido con el tema del libro, porque nos hemos ido. Es muy interesante. ¿Abarca tanto todo? Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema del despertar integral, digamos que los 4 cuadrantes, luego es como para resumir
busque Y que lo pruebe. para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, si cree que es correcto o no es correcto. Pero al final el libro está dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con cuestionar el mundo de fuera para cuestionar nuestra propia identidad. El hilo conductor, digamos, del libro, que sería la columna vertebral, es el ¿quién soy yo? Es la pregunta básica. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que serían las siguientes dos preguntas. Entonces, ese quién soy yo, cómo nos construimos como individuos. Entonces, vamos desde lo macro hacia lo micro, hacia la familia. Entonces, la identidad que nos hemos construido se construye en un entorno social. Y en ese entorno social está la familia también. Entonces, todos bebemos de las fuentes de la ciencia, de fuentes de la religión y de los valores sociales. Entonces, las familias donde nacemos beben de ese tipo de entorno a nivel macro. De modo que para saber quién soy yo es necesario también cuestionar el mundo de fuera, porque yo he asumido, he introyectado, se dice a nivel psicológico, he asumido conceptos, creencias, teorías simplemente porque están fuera, pero no las he analizado, no me he parado a pensar si son verdad o no. Por ejemplo, pues que todo es materia, el principio del materialismo de la ciencia. Mucha gente lo asume como verdadero, pero a lo mejor no se para a pensar de que a lo mejor somos más que materia, o algo más concreto, como la teoría de la evolución de las especies, de Darwin. Se asume ya a nivel científico que es así, cuando no deja de ser una teoría. No está probada científicamente. Entonces, la asumimos como algo verdadero y está en los colegios, está en los museos, está en las películas, está integrado en la cultura. Lo asumimos como verdadero de que venimos del mono, pero es que no está probado científicamente. Hay muchos eslabones perdidos. Entonces, es importante cuestionarse. Por eso, un amigo me decía así, hay que transitar una parte de desierto científico por el libro, ¿no? Hay una parte que sí que puede a lo mejor ser más densa, en donde sí que hablo bastante de ciencia, porque considero que es importante ver cómo desde la ciencia se vierten luego valores sociales que devienen en actitudes y comportamientos. Entonces, sí que cuestiono la ciencia, cuestiono el paradigma científico y propongo un paradigma, no es que lo proponga yo, sino que recojo, digamos, lo que he visto fuera y cómo eso luego deviene en valores sociales distintos y cómo de esos valores sociales se construyen personas distintas también, se construyen identidades distintas. Y para eso hablo de anomalías de la ciencia, hablo de anomalías ya sean históricas, ya sean desde la psicología, desde la arqueología, desde diferentes ámbitos científicos, hablo de anomalías. Y una anomalía desde la ciencia es algo que no puede ser explicado por el paradigma actual. Entonces, como no puede ser explicado por las teorías que hay en ese momento, es una anomalía. Claro. Pero ¿qué ocurre? Si cambiamos el paradigma, esa anomalía deja de ser una anomalía y empieza a ser una normalidad. ¿No? De eso se trata. De avanzar en las maneras de comprender la realidad para que lo que eran anomalías dejen de serlo. O sea, si hay una teoría que explica mejor aspectos de la realidad, pues es más útil, ¿no? Y ahí pues me adentro en diferentes ámbitos. Y sobre todo hay un capítulo que es el más importante a nivel de anomalía, que es el tema extraterrestre. Creo que es la anomalía número 1, en donde cuando uno se adentra en eso, se da cuenta de que se echa por tierra todas las disciplinas, todas las teorías, todos los paradigmas, todo se echa por tierra porque lo cuestiona todo de raíz, no socava todo. Entonces, si eso es un hecho y eso es una realidad, hemos de reconstruir nuestra historia, hemos de reconstruir quiénes somos, y ahí vuelvo al quiénes somos, a quién soy yo. Si no estamos solos, nunca lo hemos estado, ni lo estaremos, ¿quién soy yo? Entonces esa sería como una primera parte del libro, en donde cuestiono el mundo de fuera, para cuestionarnos quiénes somos nosotros, y de ahí ofrecer un espacio para reconstruirnos como personas. La segunda parte tiene que ver con el proceso a la inversa, que es quién soy yo desde dentro. Entonces ahí emerge el mito del viaje del héroe, que para mí ha sido muy importante. Es el arquetipo del héroe. Cuenta. Sí, digamos que el mito del viaje del héroe es una historia que descubrí, que yo no conocía, cuando estaba redactando
mi tesina de investigación cuando estuve fuera, porque me di cuenta de que mis conclusiones eran muy similares a una historia que justo en ese momento estaba leyendo, ¿no? Era un libro de Roger Walsh, que es un psicólogo transpersonal, que se llama Chamanismo, y hablaba del camino del chamán. El camino del chamán pasa por diferentes fases, y cuando estaba leyendo las fases digo, ostras, qué similar es esto a lo que yo he vivido, ¿no? Entonces citaba la fuente de Joseph Campbell y me fui al libro de Joseph Campbell a la librería y vi el mito, el héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, ¿no? Un mitólogo, importante mitólogo del siglo XX, y me leí ese libro y me di cuenta de que hay una historia común. Joseph Campbell, para que la gente que no lo conoce, era un mitólogo muy importante del siglo XX, para que veáis la importancia que tiene. El libro el que acabo de mencionar se publicó en el año 49. George Lucas, el creador de La Guerra de las Galaxias, se basó en gran parte en este libro, y a partir de este libro muchos guiones cinematográficos se han basado en este patrón del viaje del héroe para construir una historia, ya sea en novelas, ya sea en películas, o ya sea en teatro. Al ser un arquetipo, digamos que nos resuena a muchos, ¿no? Es algo universal que está en todas las culturas, en todos los tiempos. Y ese patrón es el de separación, el de iniciación y el de retorno. Son tres fases. Joseph Campbell habla de tres fases, a su vez, en cada una de las fases tiene etapas, ¿no? Al final serían unas 17 etapas, que bueno, depende de cada autor, pues hay más o menos, al final no importa tanto, pero sí que hay unos hitos importantes en este proceso, que es la separación del mundo conocido, el cruce de un primer umbral. Ese primer umbral es adentrarse en lo desconocido, y cuando uno cruza ese umbral ya no hay vuelta atrás, porque es como que uno da el paso al vacío, como en el Indiana Jones, ya no puedes volver atrás, ¿no? Pero tienes que hacer un acto de fe en el que realmente hay un puente ahí, un puente como Indiana Jones, en el que cuando uno da el paso al vacío, la vida te sostiene, te sigue sosteniendo. Entonces, en ese cruce del umbral, que es un mito del viaje, al cruzarlo, normalmente hay una desintegración del yo, de quién eres tú. Y cuanto más existencial es ese viaje del héroe, porque el viaje se puede dar en muchos ámbitos de la vida, o sea, a nivel profesional, a nivel de pareja, a nivel espiritual, cuanto más profundo es ese viaje, las crisis que conlleva el viaje más profundas son. Puede haber un viaje más superficial, pero uno más profundo. Entonces, en los más profundos, que son los espirituales, sería la noche oscura del alma, cuando uno cruza ese primer umbral, en donde uno se desintegra, se empieza a desintegrar y dice, ¿yo quién soy entonces? Si todo lo que conocía hasta el día de hoy ya no me sirve, ¿quién soy yo? De catarsis. Entonces es la búsqueda en la más oscura de las noches, ¿no? Entonces, en ese proceso de iniciación, uno tiene la oportunidad de descubrir de sí mismo mucho que desconocía, tanto de sí como del mundo. Por eso es una iniciación, porque después de esa iniciación hay una transformación muy importante. Entonces, con esa transformación que se produce en la iniciación, llega un punto en el que el héroe, porque es un viaje de héroes, se produce una necesidad de retorno, y hay que cruzar de nuevo el umbral de retorno. Hay que salir de ese estado normalmente de plenitud, de satisfacción, de felicidad, de haber descubierto ciertas verdades de uno mismo, de haber llegado a cierto punto, ¿no?, en el propio proceso, y arremangarse y cruzar el umbral de vuelta para compartir lo que uno ha aprendido, haciéndole frente a todos los retos que conlleva esa vuelta, porque hay muchísimos retos y normalmente en el mundo espiritual no se hablan de esos retos y esos riesgos que hay en la vuelta. ¿Cómo? Bueno, hay una imagen que es muy buena, creo que es la del mito de la caverna de Platón. Platón ya hablaba de esa metáfora y tiene muchas lecturas, por supuesto, pero tiene también la lectura espiritual para mí, que es la lectura de salir de esa ignorancia, de la caverna, de subir arriba, ver la luz y bajar de nuevo a decirle a los otros compañeros que están encadenados y que si suben arriba van a ver la luz. Entonces está el riesgo de bajar y el riesgo de encadenarse de nuevo. Claro. Porque, claro, uno vuelve a la oscuridad y en esa oscuridad te puedes volver a encadenar por los patrones, por las inercias, por el miedo. Puedes tener miedo a la crítica, al rechazo, al ridículo de los demás.
Entonces, ese es el viaje del héroe. Creo que es un mito muy potente, que cuando uno lo investiga y lo conoce con más profundidad, pues puede ser una buena herramienta para este camino. Porque ocurre que a veces en este proceso estamos perdidos, no sabemos dónde estamos, no sabemos qué nos pasa y necesitamos cogernos a un clavo ardiendo. Entonces, como decía al principio de todo, no tenemos tradición que nos sostenga, no tenemos un apoyo social, no tenemos una comunidad que nos sostiene en los procesos psicoespirituales. De modo que estamos perdidos y recurrimos ¿a qué? Recurrimos a cursos, recurrimos a terapeutas, recurrimos a libros, recurrimos a las amistades, pero en el fondo son ciegos que ayudan a otros ciegos. Tenemos el soporte de la tradición. Y pienso que este mito sí que es tradición, está en todas las culturas y está muy experimentado, de modo que descubrirlo es una buena herramienta para descubrirse a sí mismo. Y hay gente que me decía, gracias por ese mito, porque al descubrirlo y leerlo me he podido ubicar más a mí mismo y sé dónde estoy, y sé que aunque estoy perdido, estoy bien ubicado dentro de estar perdido, porque forma parte del proceso, y sé que saldré de eso porque forma parte del mito, del arquetipo. Entonces, esa segunda parte del libro hablo precisamente de la importancia de este mito en el día a día, porque para libros de mitología montones, eso no me interesa tanto, me interesa más cómo aplicarlo en el día a día. Entonces también hablo de 6 arquetipos, son 6 arquetipos dentro del mito del viaje del héroe, cogidos de Carol Pearson, que es una psicóloga americana que lleva muchos años trabajándolos, y bueno, creo que son también herramientas, son espejos de autoconocimiento, como decíamos con el enneagrama, para mí son también arquetipos donde uno se puede ver reflejado. Entonces estos 6 arquetipos, que son el del inocente, el del huérfano, el del vagabundo, el del mártir guerrero y el mago, son 6 arquetipos muy potentes que están en este viaje. Entonces, bueno, ahí me podría extender mucho con ellos, tampoco quiero, Entonces esta segunda parte tiene que ver con este proceso. También hablo del proceso Hoffman, hablo del amor negativo, hablo de los rasgos negativos, y de hecho hago una pequeña inserción, con permiso de Hoffman Internacional, de rasgos, porque en el proceso te dan una lista de 200 rasgos, más o menos, 300 rasgos, en donde tú vas a identificar los tuyos, de diferentes dimensiones de la personalidad, y luego los de tu padre y los de tu madre. Y al final te das cuenta de que es un calco. Entonces en el libro hay una pequeña inserción de tabla con diferentes rasgos negativos, donde uno se puede ver a pequeña escala. Y digamos que la segunda parte del libro es esa, tiene que ver con el viaje interior, el viaje espiritual, y que al final lo más importante de todo es la transformación personal. Y la tercera parte sería la integración de la primera parte y de la segunda parte, porque en la integración está realmente la transformación de la sociedad, que es la tercera parte del viaje. O sea, hay mucho activista ahí fuera, con muchas ganas y mucha voluntad de hacer cosas. Yo estos años he identificado como tres modos de hacer en el mundo. Hay gente que tiene voluntad y hay 3 modos. Y yo he observado que el primer modo de hacer, que sería el más basal, es el de indignación. La indignación y la manifestación de una inconformidad con la sociedad. Con la sociedad y con uno mismo y con el mundo y con todo, y uno sale a la calle y le da a la cazuela y le da a lo que haga falta, ¿no? Incluso destruye cosas del ámbito público. Entonces hay una indignación, como hemos vivido estos años, el grupo de los indignados. Y pienso que es un primer nivel para que las cosas cambien, pero no van a cambiar siendo indignados, porque no va a cambiar nada. Pero está bien que haya indignados y que la gente se movilice. Entonces, después de este primer nivel y de la necesidad de expresar esa indignación, surgen las preguntas del por qué la realidad es como es, y qué es lo que está realmente pasando, y por qué la realidad no cambia. Entonces, uno pasa como a un siguiente nivel, que sería el de comunicación, de información y comunicación. Uno empieza a comunicar lo que ha aprendido, empieza a comunicar a los demás. Entonces puede organizar charlas, puede, como estás haciendo tú, puede intentar comunicar conocimiento a los demás, necesita compartir lo que ha descubierto con los demás. De lo cual aprendemos compartiendo, ¿eh?
Claro, estamos precisamente en ese nivel para mí, ¿no? Estamos compartiendo para que les sirva a los demás esta información, porque la hemos descubierto, consideramos que es importante y creemos, estamos convencidos de que compartirla va a ayudar a otros a transformarse, transformar sus vidas. Pero sigue siendo un segundo nivel. Hay un tercer nivel para mí, que es el de implicación, el de implicarse en el día a día en la transformación de la sociedad. Y ahí yo veo 4 niveles, porque cada uno tiene una profundidad mayor. Dentro de la implicación está el primero, que sería el implicarse con uno mismo, con tu propia transformación. Esa es la más difícil, ¿eh? Es la más difícil, sí. Sí. No simplemente libros y cursitos, no. Realmente arremangarse y meter los pies en el fango. Esa es la verdadera implicación, ¿no? Comprometerse con uno mismo. Y a veces, pues, es caro, de hecho que es caro, pero es que la sociedad es cara y hay que organizar cosas. Y los cursos a veces pues pueden ser caros, pero no tienen precio al final, porque son muy valiosos. Entonces, a veces uno prefiere irse de vacaciones porque así descansa, pero no es un verdadero descanso. El verdadero descanso es el descanso del alma. Y yo pago lo que haga falta para conseguir eso. O invertir en nosotros mismos. Bueno, sí, es lo mismo, es invertir en nosotros mismos. De modo que es la primera implicación y el compromiso con uno mismo, comprometerse con su propia transformación. Y no de vez en cuando leo algo, hago un curso, eso no es suficiente. Comprometerse es comprometerse, de verdad. Entonces, cada uno a su nivel y a su ritmo, por supuesto, pero hace falta un compromiso para que, como decíamos al principio, no sea el mismo perro con diferente collar. Entonces, los otros 3 niveles tienen que ver con niveles de creación. Por ejemplo, un ejemplo sería, por ejemplo, la PAC, la plataforma antidesahucios. Para mí sería un nivel de implicación, sería un ejemplo a nivel social de implicación para cambiar las cosas. Y tampoco es que haya profundizado mucho sobre cómo funcionan y demás, pero así en general, ¿no? Lo que yo me quedo de esto es que ayudan a la gente a que no las desahucien y que tengan recursos de cómo hacer frente, ¿no? A procesos judiciales, procesos bancarios y demás. Entonces, es realmente una implicación para ayudar a crear un mundo nuevo. Pero aún así, no está creando algo distinto. Está en el mismo sistema. En el mismo sistema. ¿No? Está todavía en el sistema y participa todavía de él y se enfrenta al sistema. De hecho, se está enfrentando al sistema. Y puede ayudar, está bien que ayude, pero hay más todavía. Y el tercero para mí, que es el más importante, es el que uno visualiza algo nuevo, algo distinto, otras reglas de juego, y uno intenta participar en la creación de algo distinto, algo nuevo, realmente algo nuevo, ¿no? A través de un proyecto profesional. Dedicamos muchas horas a lo profesional, a trabajar para poder ganarnos la vida y poder vivir y poder pagar el alquiler y la comida y todos los gastos que tenemos. Entonces, pienso que en la medida que uno pueda, ha de poder construir algo que no sea trabajo, sino algo que sea vocacional, y de lo que puedas vivir de ello. Porque trabajo viene tripalium. Tripalium es un tipo de tortura. Esclavo. Entonces, en el lenguaje hay muchas palabras y muchos términos que perpetúan este mundo de sufrimiento. Y no es algo natural el trabajo. Debería ser algo vocacional, como debería ser entonces, ¿no? Entonces, uno se levanta por la mañana, es lunes, y tiene ganas de seguir participando en su vocación, de seguir construyendo lo que está construyendo y lo que está haciendo. Y tratar de combinar los dos mundos, el nuevo y el viejo, porque no podemos vivir únicamente en el nuevo. Hay que combinar los dos para coger del viejo lo que nos permite transitar hacia lo nuevo. Y el dinero sigue siendo un elemento clave y básico, ¿no? Entonces, construir de la manera que uno pueda esa vocación y poder vivir de ello. Poder vivir de ello. Poder vivir de ello. Y si uno se pone con voluntad, puede crear esa realidad. Para eso somos héroes. Claro, claro, y sacrificarse para poder conseguirlo. Sacrificarse en muchos ámbitos. Pero a veces ya no es ni sacrificio. Es lo que te iba a notar yo. La palabra sacrificio tampoco me agrada mucho a mí. No, claro que no nos agrada, porque
en las que uno dice, ¿por qué me he metido donde me he metido? También. Porque pasan dificultades, pasan obstáculos. También, y son los dragones que aparecen en el camino, y hay que hacerles frente. Entonces es ahí cuando uno hace el acto de fe y se sacrifica en el fondo. Dicen, me estoy sacrificando realmente, porque aunque estoy pasando dificultades y penurias y obstáculos, y podrían a lo mejor no hacerlo y vivir una vida más cómoda, siguiendo un camino más fácil, pero no reportaría felicidad. Pero ahí sí que hay, aunque no nos gusta la palabra sacrificio, pero sí que hay un sacrificio por un futuro mejor. Porque hoy a lo mejor estoy viviendo dificultades, pero sé que en el futuro, al transitarlas y hacerle frente al dragón y a los miedos de hoy, ¿no? ¿Y de qué viviré mañana, ¿no? Si no tengo, por ejemplo, el tema del dinero, es una cosa que preocupa a todo el mundo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer lo que le gusta. Hoy tengo dificultades cuando podía estar trabajando a lo mejor en un trabajo con un sueldo fijo. En cambio, pues soy autónomo. ¿Cómo vivo yo como autónomo si no tengo sueldo a final de mes? Al final hay un sacrificio también, ¿no? Hay una confianza en que algo saldrá bien, pero no es fácil. No es fácil sostenerse ahí. Yo conozco gente que lo ha intentado y que no ha podido. Ha tenido que volver al sistema, a un sueldo fijo. Aunque se estaba sacrificando por un futuro mejor, al final no lo ha conseguido. Entonces no es fácil. Pero bueno, para seguir con el libro, al final, digamos, pienso que en este proceso lo bueno es poder llegar a este punto de implicación en el que uno participa en la construcción de un mundo mejor, en donde uno se implica y se compromete con uno mismo y también consigue crear algo que beneficia al entorno y puede vivir de ello, que no siempre es lo más fácil. Pero pienso que así es como construimos un mundo mejor, porque el nuevo mundo no va a venir del cielo, no van a bajar los extraterrestres y nos van a liberar, no nos van a salvar, no nos van a construir un mundo de armonía, de paz. Nadie nos va a salvar, solo nosotros mismos. Eso es un patrón desde el huérfano, sí. ¿No? Volvemos otra vez al principio. Entonces, hay un patrón de huérfano a nivel social de esperar que alguien de fuera nos salve. Claro. Y así nos quitamos la responsabilidad nuestra. Claro, nos quitamos la responsabilidad y perdemos nuestro poder también. Con el 2012 pienso que se hizo el manifiesto mucho de este patrón arquetípico del huérfano, porque se esperaba que ocurriese algo que cambiase el mundo, ¿no? Pero en el fondo es esperar que cambiase el mundo es un patrón de infantil, porque el mundo no va a cambiar. Lo que no cambia somos nosotros en el día a día, ¿no? Entonces es una lucha de fuerzas entre la oscuridad y la luz que estamos viviendo en este momento, en donde unos en la sociedad intentan esclavizarnos y otros intentan liberarse de esa esclavitud. Entonces es una fuerza de opuestos que en el fondo está ayudando a que en el conjunto podamos evolucionar. Y es una situación difícil, pero también es una oportunidad, ¿no? Como en chino, el carácter chino de amenaza es oportunidad. Y pues muchas amenazas que tenemos, estos pueden ser oportunidades. Entonces yo creo que el libro pues, transita por todos estos temas, muchas temáticas, o muchos temas distintos. Y me he olvidado el tema de la alimentación, súper importante. Sí, yo como te sigo en Facebook, estoy bastante al corriente. La tercera parte del libro, en la segunda parte, hablo de la alimentación, que es fundamental, para tener una conciencia más despejada, más clara, para que el cuerpo tenga más energía, para ayudar a que el cuerpo no enferme fácilmente, porque si el cuerpo está intoxicado es muy fácil ponerse enfermo, cuando también hay desequilibrios emocionales. O sea, si nos cuidamos la alimentación, o sea, esto es un círculo en donde si uno cuida el cuerpo, ayuda a cuidar la mente. Cuerpo sano, mente insana, ¿no? Si uno cuida el cuerpo, cuida la mente. Si uno cuida la mente, cuida el cuerpo. Entonces, en la medida que nos limpiamos de toxinas, nos limpiamos el cuerpo, vamos con mucho cuidado con lo que comemos, porque somos conscientes que es nuestro templo, que es el único cuerpo que tenemos. Es lo único. Entonces, la mente, digamos, se va como siendo más clara, más rápida, más inteligente, más intuitiva. Entonces, desde mi punto de vista, a nivel social, lo que se quiere es que nuestro cuerpo esté enfermo, para que nuestra mente esté enferma también. Somos mucho más sumisos, mucho más manejables
mucho menos inteligentes, cuestionamos mucho menos la autoridad cuando estamos enfermos, porque no tenemos energía. Entonces, es muy importante cuidar la alimentación y muy importante también limpiar el cuerpo. Por eso hablo de 4 pilares muy importantes, que es el primer pilar, que es el de nutrición, una correcta nutrición. Yo diría que una correcta nutrición tiende hacia el crudiveganismo. Yo no soy crudivegano, yo todavía como cosas que son arroces, pastas y demás, pero tiendo hacia ahí. Creo que es la alimentación para mí la ideal, pero como todo proceso tiene que ser natural y orgánico. Como hablaba de la planta, no podemos forzar al cuerpo a ser algo que todavía no somos, tiene que ser progresivo. El de nutrición, la correcta nutrición, aprender cómo nutrir el cuerpo, darse cuenta de cómo el cuerpo y su diseño alcalino es lo que lo mantiene sano. Cuando nos acidificamos es cuando enfermamos. De hecho, morimos todos ácidos, y los gusanos salen de dentro, no vienen de fuera. Sí. Salen de dentro porque estamos ácidos. Estamos ácidos, sí, Y señor. ocurre lo que se llama el pleomorfismo. El segundo pilar es la correcta hidratación. Es importante beber suficiente agua, mínimo 2 litros de agua al día para hidratar todo. Si es agua alcalina mejor, pero sobre todo agua. La correcta remineralización, por eso el agua de mar, por eso el beber agua de mar y sobre todo tomar minerales. Porque si no tomamos minerales, el cuerpo pierde minerales cuando sudamos. Si hacemos deporte, pues perdemos muchos minerales, y esos minerales impiden que se produzcan las conexiones también. O sea, que haya los impulsos eléctricos, que se produzca un correcto metabolismo. Y si el cuerpo no tiene minerales, no puede compensar la acidez, porque son los minerales que ayudan a compensar la acidez en el cuerpo. Y luego una correcta desintoxicación. Hay que limpiar el cuerpo con regularidad. Por ejemplo, las hidroterapias de colon creo que son fantásticas, porque ayudan a eliminar toda la placa que hay en el intestino grueso, que ha quedado ahí enganchado durante años, décadas y décadas. Y al limpiar permiten la mejor absorción, una mejor nutrición de todo lo que comemos, porque no todo lo que comemos va a la sangre. Quiero decir, no todo lo que comemos va a las células, porque no se asimila todo lo que comemos. No es todo lo que comemos biodisponible. Entonces, en la medida que nos limpiamos, lo que comemos es más biodisponible. Entonces eso es muy importante también. Por eso a veces uno puede tomar vitaminas o puede tomar suplementos, pero si está intoxicado no se asimilan. Sí. ¿Y qué más? Yo pienso que esto es un poquito el libro. Sí, son tochos, son 720 páginas. Es un tocho, pero, como lo has dicho tú. Sí, es un tocho, pero muy constructivo. Pienso que se lee fácil. La gente que lo ha leído a veces lo lee rápido, Sí. Lo lee fácil. No es un libro para leer rápido, aunque se puede leer rápido. Porque No, y además, en mi opinión, es un libro para irlo releyendo. Sí, es para irlo releyendo, aunque se puede leer rápido porque no es denso. Creo que está escrito de forma fácil y sencilla, Sí. pero contiene mucha información. Entonces, me preguntaba sobre el libro al principio. Para mí ha sido una descarga, ha sido la necesidad de deshacerme de esto que llevaba dentro, la necesidad de compartir, de vaciar pues la copa donde estaba todo eso, y para volverla a llenar. Claro. Eso es lo que estoy haciendo, volverlo a llenar, y volver a investigar y seguir investigando otros ámbitos. De hecho, es una continuación del libro, en mi propio proceso personal. Pues, Pepón, yo por mí me quedaría hablando contigo, pero la playa me espera. Pues nada, a disfrutar la playa. ¿Y todo. sabes por qué? Porque ahora lo que hemos hablado de nutrición, yo añadiría los baños de mar y los baños de sol. Cuando llego de la playa, que la tengo nada, 10 minutitos, soy una afortunada, obviamente en 10 minutos estoy en la playa, llego como cargada, nueva, totalmente nueva. O sea que aparte de la alimentación, no soy una persona muy deportiva.
también podemos hablar un